crítica sobre Pancho Villa. Ay, ¿Sí? ¿Se acuerdan? Considerado uno de los primeros niños reclutados por el crimen organizado, tenía solo 14 años, fue detenido en diciembre de 2000. Este evento de Disney para los fanáticos de Villa se va a presentar mediante series, películas y juegos de video. Ajá. Y el nombre que le van a poner en la serie televisiva por capítulos, por temporadas, a la vida de este señor Francisco Villa, o mejor dicho, Doroteo Arango, que era su nombre verdadero, llevará por título El Centauro del Norte. ajá. Un título pomposo, como si estuviéramos hablando de algún personaje bíblico o de algún personaje de la epopeya troyana o de algo verdaderamente espectacular y digno de recordarse. Aparte de Héctor, ¿alguien tiene el dato de cuántos hombres alcanzó él a fusilar en una sola jornada, en grupitos de 4? Estamos hablando del 2 de diciembre de 1915, en el poblado San Pedro de la Cueva, en el estado de Sonora, dejó un saldo de 85 habitantes fusilados, hombres, mujeres y niños, sobre todo hombres, así como varias personas de origen chino y desde luego el sacerdote del pueblo, que se cansó de rogarle a Pancho Villa que cesara la masacre, y la respuesta de Pancho Villa fue darle 2 tiros en la cabeza al sacerdote del lugar para que se callara y lo dejara seguir con la fusilata sin ser molestado. Ay, qué horror. ¿Cuántas personas fueron, perdón? Fueron históricamente comprobadas 85 personas de un pueblito en el que no había más de 400 habitantes. Era un pueblito. Entonces, matar a 85 personas del sexo masculino, principalmente, y 1 o 2 mujeres, implica haber aniquilado la parte generadora de nuevas generaciones en ese poblado, que a la fecha no ha logrado reponerse. ¿No fue una masacre? Una masacre. El común denominador de todos los George Lucas, que revolucionarios, también sin forma excepción, parte de la secta Disney, lo presentaba como un otro héroe a la par de en las este señor aventuras del fue joven Emiliano Indiana Jones Zapata. en la década de los 90. Pero obviamente que George Lucas Otro no similar presenta fue la Álvaro Obregón, masacre que de se San encargó Pedro de la de Cueva, la persecución y donde muerte incluso de mataron los hasta el cristeros, sacerdote. causando más de 250,000 muertos en la guerra que él sostuvo contra los cristeros. La peor parte se la llevó el Ejército Federal, pero aún así, miles, docenas de miles de cristeros fueron asesinados por el Ejército Federal. Entonces, estoy comenzando por lo peor de la revolución para que entendamos por qué le pongo revolución anti-mexicana y no, como se llama oficialmente, Revolución Mexicana. De hecho, en el pueblo hay una placa que todavía está allí, se puede ver si se visita el pueblito. Dice: víctimas de la masacre ejecutada por orden del asesino Francisco Villa, diciembre 2 del año de 1915. En paz descanse. Y todos los revolucionarios, sin excepción, aunque Pancho Villa fue, digamos, la excelencia en masacres, el número 1 en masacres, seguido muy de cerca por Emiliano Zapata y muy de cerca por Álvaro Obregón y muy de cerca a su vez por Lázaro Cárdenas, que también tiene sus montones de muertos en su haber. Esta placa lo rememora. ¿Dónde es el pueblo, verdad? En San Pedro
el pueblo se llama, repito el nombre, San Pedro de la Cueva. San Pedro de la Cueva, ¿Pero en qué lugar es? Sonora. Sonora, gracias. ¿Cuál fue el motivo por el cual cometió la masacre? Porque al pueblo se metieron a robar 5 hombres del ejército de Villa, de la chusma de asesinos que conducía Villa, que eran miles de personas de lo peor que ha producido este país. Y dejaron muerto a una sola persona de apellido Noriega y a 5 hombres del ejército de Villa en legítima defensa de sus propiedades. Y entonces Villa, en lugar de llegar a impartir justicia conforme a la ley, mató varias veces más de los hombres que él había perdido por gavilleros, por asaltantes. ¿Sí? Dividan 85 entre 5 y ahí tienen la proporción. Y luego, no contento con haber dado muerte a esa gente, mantuvo prisioneros a los habitantes del lugar hasta que se vio obligado, por lo mismo de la guerra civil, a huir del lugar y seguir depredando en otros lugares. El evento de la masacre continuó hasta que el coronel Bracamontes, un militar de bien, que creía en la revolución, pero que estaba en el bando equivocado, sacó su pistola y retó a Pancho Villa a sacar la suya. Y Bracamontes le gritó que no iba a morir ni un hombre más y lo retó a duelo. Entonces Villa volteó la fila de condenados y perdonó a los que quedaban vivos, que eran 80 de 165, pero tras ese hecho la tropa villista se dispersó y algo que Bracamontes no pudo evitar fue que los villistas violaron a todas las mujeres del pueblo, incluyendo niñas, adolescentes, mujeres adultas y hasta ancianas, durante días. Estos son los héroes que adora la 4T. Puros asesinos. Puros asesinos seriales. Y más. Comencé por ahí precisamente porque es un dato histórico que muy pocos conocen. Permítame un segundo porque perdí. Otro dato interesantísimo. ¿Cuántos hijos creen ustedes que tuvo Pancho Villa? Algunos 800. No, oficialmente reconocidos 26. Oh, me fui muy lejos. Mujeres mexicanas, de la cual solamente una contrajo legítimo matrimonio y todas las demás, las otras 9, fueron sus amantes. Permítanme un momento. ¿La palabra sería concubinas? Sí, concubinas. Tengo aquí un texto que perdí, permítame un momento.
El inicio de la Revolución Mexicana fue el 20 de noviembre de 1910. Voy a contarles la historia oficial. Para derrocar al dictador Porfirio Díaz. Fue impulsada, dice la historia oficial, por el descontento popular y buscaba establecer un gobierno democrático, además de promover derechos sociales y una reforma agraria. Todo esto es puro cuento. Puro cuento. ¿Quieren conocer el verdadero origen de la Revolución Mexicana? El verdadero origen es que México había alcanzado con el gobierno de Porfirio Díaz un nivel tan alto, un nivel tan extraordinario, que no podían permitir que México siguiera progresando. No podían permitir que México se convirtiera en una potencia. Y por esa razón, divide y vencerás, y justamente lo lograron con la revolución anti-mexicana. Es la razón principal de la serie de masacres en las cuales consistió este cuento trágico, malévolo, diabólico, que fue la Revolución Mexicana. ¿Qué efectos observamos a la fecha del día de hoy? A ver, desde 1910 a la fecha, ¿hay democracia en México? No, no, No la hay. De 1910 a la fecha, ¿México ha ganado prestigio ante las naciones o lo ha perdido? lo ha perdido. Lo ha perdido. De 1910 a la fecha, México se ha industrializado y ha sido capaz de crear su propia maquinaria pesada, o esta tiene que ser importada sobre todo de Alemania. Pues tiene que ser importada. ¿Correcto? ¿Quién más gustaría aportar algo que observa en la Revolución Mexicana? Como efectos de la Revolución Mexicana. Yo sabía que, había escuchado, que no tengo el dato exacto, pero de que Juárez había firmado un contrato de 100 años para que México no pudiera producir maquinaria de cierto rango de importancia. Me acuerdo de eso. Los tratados de Bucareli, Uh-huh. que acaban de ser refrendados hace pocos años, en el 2010, para que México siga siendo incapaz de construir su propia maquinaria pesada. Pues que se ha detenido el progreso, doctor. Muy bien, se ha detenido el progreso. En vez de avanzar, estamos retrocediendo. Pero ¿cuál sería el efecto más importante? La de educación, En la educación, muy bien. ¿Y cuál sería tu observación acerca de cómo es verdaderamente la educación en México? pues muy destructiva. ¿Por qué no le llamamos como le llamó mi padre? Anoten este nombre. El laicismo en México es el crimen máximo de la revolución. El laicismo en México es el crimen máximo de la revolución. Incluso lo vimos en la marcha del sábado. Una que otra alusión religiosa, una entre 500, entre 1000 personas, si acaso, pero en un país supuesta y oficialmente católico, el movimiento fue estrictamente laico. Exacto. Ve que le dije que tenían que pronunciarse primero.
no hubo una motivación con un sesgo como lo es lo más importante de una nación, su fe. Exactamente. ¿Qué hubiera pasado en Polonia o en Hungría o en el mismo El Salvador si hubieran hecho una manifestación con los mismos propósitos que la que hubo el sábado? Hubiera sido un éxito. Clara postura religiosa. Hubiera habido un liderazgo abierto, valiente y asertivo por parte de la jerarquía católica. Pero no lo hubo. ¿Por qué no lo hubo? Porque como dice mi padre, el laicismo es el crimen máximo de la revolución. ¿Cómo es posible que nuestra juventud y nuestra edad adulta y nuestra senectud pretendan luchar por sus derechos haciendo a un lado a Dios? Yo le pregunto al grupo, ¿es posible luchar legítimamente por algún derecho haciendo a un lado los derechos de Dios? No, por supuesto que no. Bueno, No. es el principal efecto de la revolución antimexicana. Pero pues no cree que ahí tendría que estar al frente de la máxima autoridad eclesiástica de México con los estandartes. Así es. Como mártires. Como mártires, dispuestos al martirio. Exactamente, entonces la gente al ir tras de ellos, pues se une más, se siente más en confianza. ¿Por qué? Pues porque ya tiene uno más valor, ¿verdad? Junto con ellos. Segundo título que le da mi padre a la revolución. La revolución antimexicana corruptora de menores. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que mi padre señala a la revolución antimexicana como corruptora de menores? No sé. ¿Ustedes conocen el contenido de los libros de texto? Sí, es una verdadera porquería, profesor. A ver, Vero, ¿cuál es tu opinión? Pues definitivamente es pervertir a los niños y como retroceder, hacerlos ignorantes, porque yo no veo que lleven matemáticas, sino que puros pensamientos de brujos, pues pornografía más o menos, de redefinir a la familia y como que hacer ver lo anormal del pecado como algo que debemos de aceptar porque sí existe la homosexualidad y, o sea, no es, me da, es una, no, o sea, algo repugnante. No sé, ya no sé ni qué palabra, pero ya con Y eso, ya no pues, ¿qué vamos a solamente la esperar con esa homosexualidad, generación? sino una amplia A variedad de saber quién desviaciones. sí está enseñando libros Porque muchas de desviaciones antes son la diversidad y sexual. quién pues se rinda o se hinque ante estos nuevos libros. La verdad, pues no sabría decirle, pero si realmente qué porcentaje de todas esas escuelas está enseñando esos libros tan feos, Perversos. pues ya que mande usted. Ajá, Perversos. perversos. Entonces digo, pues, ¿qué vamos a esperar en 10, 15 años? ¿Cómo van a ser esos doctores, esos abogados, esos, Si a lo mejor llegan. hasta futuros sacerdotes, ¿no? Si es que No llegan, sé. ¿qué va a ser de O sea, ellos? yo me espero lo peor. O sea, ya el pecado ya se va a normalizar, pues Que van a pueden, empezar a, que pueden decidir no sé, su no sé, sexo, que escojan exactamente, su ya lo ven sexo. normal. Por eso digo Vamos a que ver si a gente llegan a muy hacer eso, depravada, todo eso. Yo voy a ver, me imagino gente muy depravada y perversa. sin Espíritu Santo. Exacto. Gente muy confundida, Muy bien. con muchos Dice problemas José Barahona emocionales. que esa historia la conocí en la Universidad Autónoma de Guadalajara y me pareció que eran por razones políticas, pero después me di cuenta que había la otra historia que pocos conocen y así me volví escéptico para cualquier hecho histórico sin ver la realidad de la otra parte en la cuestión. Y gracias por compartir esas ideas en sus grupos. Pues es un honor poder hacerlo.
Muy bien, qué más le debemos a la revolución? Le debemos la falta de suficiente población. Cuando nosotros en la escuela, yo iba en quinto, sexto de primaria y hablábamos de cuántos hermanitos teníamos, era un motivo de honor decir, por ejemplo, nosotros somos 6, o como lo llegué a decir en la prepa, nosotros somos 11 más un pequeño difunto. Las familias numerosas eran uno de los orgullos de las castas mexicanas de alcurnia y también de los pobres y de la clase media. Entonces se ha creado a partir de la revolución antimexicana lo que podría llamarse un antinatalismo. O sea, la parejita y qué horror tener un tercero. Hay un rechazo flagrante, un rechazo clarísimo a la maternidad por parte de la mayoría de las mujeres, sobre todo cuando son... Pues hace poco Elon Musk lo comentaba, decía que el mundo está esencialmente despoblado, cuando el criterio general de los que sostienen ideologías falsas, anticientíficas como el cambio climático, aseguran que el mundo está en sobrepoblación. Pero no es así. Parece ser que el mundo está cada vez más solo. Carne de cañón en venta fácil que se puede mostrar aquí y allá para atraer miradas, hacer negocios y facilitar que los grandes empresarios del mundo le digan que sí a una chica encantadora. Es algo que me consta y que la verdad me duele mucho que así sea, pero es la triste realidad. Pero ahora, doctor, se les acaba el encanto con todos los tatuajes espantosos. Ay, no, lo peor. Los tatuajes, sí. ¿Cuál belleza hay ya, doctor? ¿Cuál belleza? No, qué horrible. Y luego, según mi padre, los propósitos de la revolución. Por la belleza ahora se sustituye la sensualidad. Que llame revolución. Sus propósitos. Primero, pues las podríamos dividir en 5 grandes propósitos. Se deduce de qué pasa cuando salimos a carretera. La inseguridad. Aparte de la inseguridad, ¿qué vemos en la ecología? Deteriorada. Vemos zonas enormes desertificadas, es decir, hechas desierto. Porque no se cultiva el campo. Vemos una cantidad de basura espantosa hasta en las autopistas. Vemos y ya lo que está pasando es que más baches que parece donde que eran terrenos desertificados, ahora son grandes almacenes. Bueno, al menos se compraron esos terrenos para hacer algo productivo. Grandes almacenes que deberían ser de Amazon, de Mercado Libre, se compraron esos terrenos para ese propósito. Ollas por todos lados. Y muchos pueblos yo creo que van a desaparecer también con la expansión comercial. Les dan mucho trabajo a los especialistas en suspensiones y llantas porque es fácil, como a nosotros nos ha pasado, que una llanta nuevecita de run flat quede hecha añicos en alguno de los baches que adornan todo el país. Ecológicamente estamos regresando a la prehistoria. ¿Qué vemos en el ámbito biológico? La desatención de los enfermos. Un seguro social... Se usan muy mal los recursos, ¿no? Como los terrenos productivos. Tiene buen clima México como para producir alimento todo el año y como legado de la revolución es la improductividad del campo. Hospitales sin médicos o con médicos pero que no tienen que recetar porque no hay medicamentos. ¿Dónde está el dinero de los medicamentos? En las
magnas obras de la 4T. El aeromuerto Dos Bocas, al que le acaban de cancelar todos los vuelos de Estados Unidos, cosa que me alegró sobremanera. Fue una orden, creo, presidencial de Mr. Trump. Ni un vuelo más al aeropuerto Felipe Ángeles. Ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Está muerto. Está muerto, por eso le dicen el aeromuerto. La refinería de Dos Bocas, que no refina, porque traen el petróleo de Poza Rica, lo descargan en las torres de Dos Bocas y luego dizque lo extraen y lo refinan cuando ya viene refinado. Y lo mandan para Cuba. Y lo mandan a Cuba regalado. Mira nomás. Eso en el aspecto biológico. En el aspecto psicológico vemos una juventud, una edad adulta, una población en general absolutamente desatenta a las noticias del mundo, a las noticias de México y absolutamente desatenta a la literatura. Lo he dicho muchas veces y vale la pena repetirlo. En México los libros son sagrados porque nadie los toca. Cierra los ojos. Imagina llegar a tu propia casa, abrir la puerta, respirar ese aroma a nuevo y ver a tu familia disfrutando de cada espacio. Ancona Residencial, en Uriangato, Salamanca y a Paseo el Grande. Tenemos casas y departamentos hechos para ti, con jardín, piscina, área de juegos, espacio de descanso y seguridad 24 horas. Tu hogar no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. Por eso te ayudamos a elegir el plan que mejor te convenga. Aceptamos crédito Infonavit, Fobiste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pago de contado. Aquí siempre encontrarás una opción para estrenar tu casa. Comunícate conmigo a través de WhatsApp 461-143-44-59. En Facebook como Mónica Inmobiliaria, tu asesor de confianza. Puedes ver fotos, videos y recibir asesoría personalizada. No esperes más y haz realidad tu sueño. Mónica Hernández, tu asesora de confianza. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Los grandes revolucionarios firmaron el pacto de vamos a dejar al pueblo sumido en la ignorancia. ¿Por qué? Porque así es un pueblo fácilmente gobernable. Sí, fácil de manejar. Pueblo cuyo voto vamos a obtener cuando menos por los próximos 200 años. Ya transcurrieron 115. Eso en el aspecto psicológico. En el aspecto social, la inseguridad. Mientras la Fraudia el sábado estaba dando un discurso diciendo México está en paz, ¿cuántos muertos creen ustedes que hubo el fin de semana? Oficial. Ni idea. 215. 200 asesinatos de forma violenta por el narcotráfico o por el crimen organizado, mientras Fraude decía México es un país en paz y vamos a disfrutarlo. Por supuesto huyó de Palacio cuando supo de la manifestación. ¿Ustedes vieron el letrero que pintaron los chavos en las vallas que puso la policía? Sí. Sí, sí lo vimos. Narcoestado. Narcoestado y algunas fichas de políticos del narcotráfico. ¿Y por qué es un narcoestado? Hoy lo volvió a decir. Nunca vamos a perseguir al crimen organizado, porque vamos a atacar a las causas. Y por supuesto que las causas del crimen organizado no está en el gobierno combatirlas, porque ellos son el crimen organizado. De acuerdo. Y en el aspecto espiritual, México es un país de bautizados, ex cristianos o ex neopaganos. Así que por donde quiera que veamos a nuestro querido México, la revolución
triunfado. Ha logrado sus propósitos más viles, sus objetivos más abyectos, más simbólicos, los ha logrado al 110% o más. Sin embargo, hay un grupo de personas, pocas pero habemos, en cuyo corazón late en lo profundo de todos nosotros un apremio por buscar los orígenes católicos e hispánicos de la nación. Nos urge volver a las raíces más profundas y duraderas de la salud material y espiritual, que es lo hispano y Dios, lo hispano y lo católico. Fue esta sesión una sesión de denuncia, hecho a partir de ese libro formidable de mi padre, llamado La Revolución Antimexicana, a la que yo rebauticé con el nombre de la Revolución Antimexicana. En este frío análisis de los hechos, podría llevar a algunos espíritus a la desesperación, a la desesperanza y al desaliento. Sin embargo, coincido con mi padre en que mi objetivo no es crear en ustedes desesperanza ni desaliento. Mi objetivo es despertar algunas conciencias para que se entreguen primero a la oración y luego a la acción, que es lo que tendríamos que hacer antes de ir a una manifestación. Voltear los ojos al cielo, en el rezo, en la misa, en la procesión, en la oración familiar o silenciosa individual, y luego tirarnos a la acción con la bendición del cielo. Solo por Cristo. Y añado que aunque la salvación de la patria entera no puede lograrse sino con muchas lágrimas, quizá con las lágrimas de muchas generaciones, la esperanza no puede surgir sino de la oración y la acción. Y la consigna es clara: hay que comenzar ya. Para eso quise utilizar esta fecha, en la que el 20 de noviembre se adelanta para hoy, para que la gente pueda cómodamente hacer su puente. Y deseo que México despierte, cuando menos en los pocos, en el puñado de mexicanos que somos, que nos dediquemos a despertar a otras personas, porque seguramente esa acción de despertar a otros será una fuente de vida, de energía, de entusiasmo para cualquiera de nosotros, porque de otra manera estaremos siendo cómplices de lo imperdonable y estaremos contribuyendo a la destrucción de nuestra patria y directamente de nuestra propia familia y de nuestro propio entorno en todos sentidos. Bien, con eso termino la exposición del día de hoy y pasamos unos cuantos minutos a sus comentarios, preguntas, aportaciones, dudas y comentarios. Adelante, por favor. Recording stopped. Recording in progress. ¿Quién levanta su manita? Adelante, Héctor, por favor. Usted nos estaba comentando que la corporación Disney estaba, bueno, no, en el pasado, ya en 2023, dedicó una serie especial a Doroteo Arango, que ese era el nombre real de Francisco Villa, porque él era un delincuente que se unió a una pandilla de criminales que eran dirigidos por un hombre que sí se llamaba Francisco Villa. Entonces, como él no tenía muy claros sus orígenes,
que puede ser que incluso él tuviera orígenes judíos, como Claudia Sheinbaum, poco se habla de eso. Luego él también siendo analfabeta, pero se hizo masón, por lo cual pues se indica que un analfabeta fácilmente puede ser masón, ¿no? No son selectivos, porque también en alguna confrontación que tuve con los masones, algún tipo, grado veintitantos, decía que antes era gente de élite, pero que ahora agarraban lo que fuera, y no, realmente no. La masonería es el antecedente de los aparatos de inteligencia asesinos, como lo que pudiera ser contratar un sicario por parte del MI6, por parte del KGB o la CIA, y agarraban lo que fuera, sicarios sacrificables, como también Vidales, ¿no? El caso reciente de Vidales, que mató de 7 disparos al alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Pues así opera la masonería, agarra lo que sea, lo peor, y lo pone ahí donde le sea completamente funcional. Curiosamente, otro sujeto que también forma parte de la secta Disney, porque es una logia masónica, la de la animación, la del cine en los Estados Unidos, es el director de cine el mejor pagado de todos los tiempos, el aparentemente más creativo, más famoso, zar de la ciencia ficción, llamado George Lucas. Él en su serie dedicada a uno de sus personajes favoritos, Indiana Jones, Henry Jones III, le dedica pues una serie de episodios a México y precisamente a Francisco Villa, a Pancho Villa, e igualmente lo retrataba como un héroe, como un líder militar que lucha por los pobres, una especie como de Robin Hood a la mexicana, cuando en la realidad de las cosas pues fue un multiasesino, un violador, y sobre todo algo que nadie o que pocos recuerdan, un agente del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de la masonería, en todo momento. Él junto con el general Felipe Ángeles participaron en la invasión norteamericana contra México y masacraron personas en el puerto de Veracruz. Tengo una carta firmada por Francisco Villa en la que se reunió para comer y para pactar cosas con un alto general del ejército de los Estados Unidos. Tampoco se sabe que Francisco Villa tenía una mansión en el estado de Texas, tenía varias propiedades en los Estados Unidos, que fue ante todo siempre un traidor a la patria, un asesino, y que él tuvo un pacto con los Estados Unidos para que nos pudieran invadir. Cuando se decía eso de que por las acciones de Villa Estados Unidos tenía que entrar a territorio mexicano para perseguirlo, eso fue pactado con él. Fue un pacto con él plenamente establecido para que pudieran imponer la Constitución de 1917. Todo fue un complot en el que Villa siempre fue útil a los peores enemigos de México. Siempre. O sea, la historia criminal de Francisco Villa como un agente de la masonería norteamericana, eso yo creo que hasta la fecha hay una resistencia a aceptarlo, y yo noto que todos los historiadores más o menos así de renombre, de reconocimiento, como por ejemplo Enrique Krauss, omiten todas estas partes pese a que están todos los documentos firmados, refirmados, sellados. O sea, es una amplia variedad de fuentes, pero que no entran nunca en la historia oficial, con todo el daño que hizo este personaje. Y algo que también es destacable de esta representación, que ojalá la puedan ver, conseguir, se llama Las Crónicas o las Aventuras del Joven Indiana Jones, que fue protagonizada por un actor norteamericano, no me acuerdo que se apellida Sean Patrick. Ford. No, Sean Patrick Flanery. No, Harrison Ford es el de las películas, pero de las de Hollywood. Nada más fue utilizado para la serie como era más joven.
Y también él protagonizó una serie, es así muy buena, que se llama Nefarious, sobre un demonio que tiene un diálogo con un psicólogo ateo. Entonces, en esa serie demonizan al general George Patton, un general importante del ejército norteamericano, lo presentan como un criminal por no dejarse asesinar por los pandilleros de Pancho Villa y acabar con la vida, él solito, acabar con la vida de 5 criminales de Francisco Villa. Pero ahí lo presentan como el malo, al general George Patton, que posteriormente participará en la Segunda Guerra Mundial. Y Patton, pues no sé con quién habrá tenido contacto, es dudoso, pero él regresa con un discurso a los Estados Unidos diciendo que en la guerra pues estuvo equivocado, que hay un plan de una élite muy perversa tratando de destruir las naciones de Europa como las conocemos y sustituir esas naciones por otra cosa que ahora sabemos que es la Unión Europea, el plan Kalergi, el plan del conde Kalergi, que al parecer él tenía conocimiento de eso. Entonces, en esa... Vaya, qué cosa tan extraña, ¿no? Que el cine o el cine o la televisión puede, incluso para los norteamericanos, llevarnos a contemplar de una forma muy distinta a personajes reales, como generando favoritos, filias y fobias sobre determinados personajes, pero que en la realidad estas cosas pues son crestomatía, son cosas que realmente no ocurrieron. Al punto también de que pues los libros de historia oficiales pues no distan de lo que puede ser un parque temático como Disneylandia, o lo que puede ser las conferencias de López Obrador, que abusaba de la falsificación de la historia creada por la SEP, todo incoherente, o lo que pudiera ser la exposición de un historiador supuestamente serio como Enrique Krauss, y tantas otras cosas que a nosotros nos dejan en la completa, en la nada, porque creer en la forma en la que ellos retratan la historia, pues es dejarnos con una serie de datos falsos, con una historia romántica, con una historia falsa, que no nos ayuda en ningún sentido a explicarnos por qué las cosas hoy se encuentran así. Usted también mencionaba que pues podemos recorrer las carreteras y encontrar kilómetros y kilómetros de terreno deforestado. Bueno, pues esos terrenos que están ahí, sobre todo por ejemplo junto a la autopista México-Querétaro, pues eran todos terrenos de grandes haciendas que se utilizaban para el cultivo de frijol, maíz, pues una amplia variedad de cultivos, y hoy no produce nada y no producirán nada porque pues el ejido de Lázaro Cárdenas del Río es el que destruyó la producción de todas esas haciendas. No se repuso nunca la producción de alimentos, y hoy incluso tengo que decir gracias al presidente Carlos Salinas de Gortari, que hizo la Secretaría de la Reforma Agraria para que eso se pudiera convertir en propiedad y venderse al menos. Yo sé que Salinas de Gortari no lo hizo voluntariamente. Vino desde el Tratado de Libre Comercio América del Norte la exigencia de que se tenía que poder disponer de esas tierras. Y hoy esas tierras que ya no se usan para producir alimentos, afortunadamente por sus dueños, fueron vendidas a Amazon y a Mercado Libre. Y ya esos terrenos son almacenes para vender cosas que traen de otros países. Pero pues ya no produce alimentos, y los pueblitos ya están desapareciendo, ¿eh? En el Estado de México todas estas grandes corporaciones están desapareciendo los pueblos, están comprando los terrenos de las que eran... Bueno, hubo un tiempo en el que los terrenos para la comida se convirtieron en campos de fútbol o en canchas de básquetbol. Ahorita ya lo compraron, que creo que no se podía, no sé cómo lo habrán hecho, con corrupción seguramente, pero es bueno, ¿no? O sea, de que se le esté dando un uso productivo. Y ya esos terrenos ya se convirtieron en almacenes. Ahora, el problema es que con esta construcción de almacenes
se están destruyendo más aún las carreteras que no arregla el gobierno, porque pasan los trailers con las mercancías y pues las calles de los pueblitos son pequeñas y no se arreglan. Entonces ya constantemente está el problema de casi que estos trailers que traen pues toda clase de productos para venderlos en internet, pues se pueden hasta volcar por estos cráteres del bienestar. Yo veo que Amazon probablemente ahorita el estorbo que tiene también es el gobierno, porque si fuera por Amazon, yo creo que ellos contratan maquinaria pesada y nos arreglan las calles de una forma espectacular para tener las vías para llevar sus productos. Pero mire, entonces los cambios, ya ahorita como que nosotros hablamos desde la posición derrotada. Sí, lamentablemente todos estos procesos nos llevaron a la destrucción. Todo lo que venera, todo lo que aplaude la cuarta transformación ha sido la ruina y la postración. Y Claudia utilizó la violencia, la represión policial. Tengo el video de un joven incluso que lo están pateando en la cara 7 veces los policías represores con botas militares con punta de metal. Sí, sí. Hemos visto todo esto y yo lo único que puedo decirles es que bueno, o sea, la lucha tenemos que darla. No tenemos la vida resuelta por el presidente Trump ni por estas empresas que de todas formas por sus intereses van a seguir dinamizando la economía del país. Es cierto, nosotros tenemos que seguir luchando y manifestarnos porque no somos una población esclava. Pero les voy a decir que pueden estar tranquilos de que se viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte y todo lo que ha hecho estos asesinos y ladrones se viene abajo. Se viene abajo porque este país está incluido en los planes de un supercontinente, de una cadena comercial fuerte, y no va a ser un estorbo todas estas ideas estúpidas del narcoestado mexicano, todas estas boberías, no pueden estorbar al progreso. Ya no estoy hablando de México, sino del mundo. Son un estorbo para el progreso. Y van a ser removidas todas estas cosas que han hecho porque son precisamente un estorbo, el cual están reclamando sobre todo las grandes tecnológicas. Las grandes tecnológicas que ya han roto su nexo con el proyecto socialista global, están reclamando de decir, en México hay problemas con este poder judicial corrupto, hay problemas con el sistema, con la inseguridad, porque obviamente también los camiones, los carros de estas mercancías, las carreteras son extremadamente inseguras. Se reclama un país de otro nivel y otro ordenamiento para poder tener estos negocios funcionando. Y a lo mejor no es confesional, ¿verdad? A lo mejor no viene cargado de algo confesional, pero igualmente la fe nosotros podremos tenerla en nuestra actividad, siempre y cuando tengamos asegurado un ingreso económico, al menos que nos permita vivir. Podremos pensar también en esa clase de cosas, en las cosas espirituales. Y tengo esperanza, y además yo también me sumo a este proyecto de dinamización económica, porque creo que a todos nos va a convenir. Magnífico. Un aplauso, Héctor, por tu exposición. Bravísimo. También les pido un aplauso para esta formidable ponencia, mini ponencia, que refrendó todo lo dicho por su servidor y profundizó también el tema central de esta sesión. Bien, pues con esto terminamos nuestra sesión de hoy. Perdón. Una pregunta. No sé si podría repetir, Héctor, esa parte de que Villa contribuyó con los americanos para una agresión hacia México en el puerto de Veracruz, algo así. Me quedó muy vago. La invasión de México. Se me fue muy rápido los detalles. A ver, Villa colaboró con los americanos para la invasión de Estados Unidos contra México por Veracruz y también por el norte, por la frontera norte. Villa es traidor, aparte de todo lo dicho. ¿Cómo estuvo? Villa es un gran traidor. Villa con la masonería norteamericana
para que México fuera invadido vía Veracruz y vía el norte para anexárselo o para cuando menos para exprimirlo lo más posible. Villa, entonces, en lo que es la otra historia, encabeza con mucho la lista de los grandes traidores contra México, al lado de Benito Juárez y otros como ellos. Entregar a México al enemigo. Y Así es por eso que lo aplauden tanto, porque las tropas norteamericanas no se retiran hasta que se aprueba en el Congreso, en ese Congreso además clandestino, la Constitución de 1917. No se van las tropas norteamericanas y eso es lo que a mí me lleva a pensar que fue eso, o sea, que se nos impone esa Constitución socialista con todos los detalles que retoma de la de 1857, que era la Constitución que le dieron a Gómez Farías y a Benito Juárez, de las logias masónicas de la Junta Anfictiónica de Nueva Orleans, con la exigencia del artículo 130 de la Constitución, esa que obviamente establece el ateísmo del Estado. El ateísmo del Estado. Y otras cosas que se le estaban exigiendo a Venustiano Carranza, que era, si no mal recuerdo, era a una serie de acuerdos petroleros, que él no los cumple, porque recordemos que Lázaro Cárdenas lo manda a matar. Venustiano Carranza no quiso ceder, o sea, dentro de que era un mal presidente y todo, pero no quiso cederle todo a lo que exigían los Rockefeller y las petroleras norteamericanas. Entonces es Lázaro Cárdenas del Río, incluso tengo el memorándum, porque antes se mandaban memos, en el que le dice a dos militares, van a escoltar al presidente Venustiano Carranza hasta cierto punto y ahí van a fingir que es una emboscada y ahí lo matan. Lo matan. La misma escolta. La misma escolta. Lo mata, por órdenes obviamente de Lázaro Cárdenas del Río, también sería un agente de la masonería de Estados Unidos. Lo matan y el que concreta la entrega del petróleo a los Estados Unidos es Lázaro Cárdenas del Río con la falsa expropiación petrolera, apoyado por el embajador Josephus Daniels. Correcto. ¿Y el presidente americano era Wilson? ¿Y el embajador también? ¿Cuándo fue lo de la expropiación? No, sí. Cuando fue lo de la expropiación fue Roosevelt. Ah, sí, comunista. Roosevelt, sí, un presidente comunista. Pero el embajador era Wilson acá. No, Josephus Daniels. Ah, Daniels. Que era miembro del Ku Klux Klan. Sí, no, terrible. Todo, sí. una pesadilla, ¿no? Sí, qué terrible. Bien, pues no perdamos el ánimo, hagamos oración, penitencia, difundamos la verdad, proclamemos el bien y señalemos el error. Tal como se lo decía yo a Oliva al arranque de la sesión, no importa quién se escandalice, la verdad, solamente la verdad nos hará libres. Y concluyo con la idea que le mandé a Oliva y repito para todo el grupo: sacar del error a una persona es la máxima obra de caridad que podemos hacer con él. ¿Firma? Hacer el bien. Bien, pues nos vemos el miércoles, queridos amigos. Muchas gracias, profe. Sí, muy buena. Gracias, Buenas noches. Buenas noches. Viva Cristo Rey. Buenas noches, muchas gracias. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Buenas noches. Recording stopped. A mí lo que más me gusta de precisamente la historia es irnos así, o sea, brincarnos rápidamente todo el tiempo, porque yo hasta la fecha sigo sufriendo. Ese fue el último comentario que ya no pude hacer al aire porque está obviamente el tiempo muy limitado, pero yo sigo sufriendo, y en muchas partes del país seguimos sufriendo, los que yo diría diabólicos ejidos de Lázaro Cárdenas del Río. Porque además el ejido creado por Lázaro Cárdenas del Río es la máxima traición a aquellos que fueron engañados para dedicarse a robar y matar durante la Revolución Mexicana de 1910. Se les dijo a los, vamos a decir, desposeídos, a los pobres, a los campesinos,
que si participaban en la revolución se iban a ser dueños de los terrenos de las haciendas que alimentaban a todo el país, incluso a otros países. Pero cuando se concretó este golpe de Estado nada más para quitar al presidente Díaz, estos terrenos se les dieron a algunos en pedazos como ejido. Entonces ellos no tenían el capital para poder producir esas tierras y a lo mejor sembraban un día o dos, pero no tenían agua, entonces no había tuberías y era algo muy, muy irregular poder producir. Al final, pues muchos de estos campesinos no tenían ni la capacidad intelectual ni la visión que tenía, por ejemplo, un hacendado y realmente no producían algo importante. Además que el ejido es la negación de la propiedad privada. Les dejaban vivir ahí, pero el gobierno asesino, siempre sería el dueño de las tierras. Entonces no había ninguna forma de que ellos pudieran en un momento dado decir, bueno, pues a mí no me sirve de nada tener todo este terreno, lo voy a vender. Tuvo que ser hasta el 94 con Carlos Salinas de Gortari que se autoriza a las personas poder vender los ejidos, fraccionarlos y venderlos. Y lo que iba a decir de yo hasta el momento, bueno, pues es que yo hasta el momento, por culpa de un imbécil como Lázaro Cárdenas del Río, seguimos padeciendo el problema de estos terrenos que quedaron remanentes de los ejidos. Son terrenos llenos de basura, llenos de mierda, llenos de cadáveres a veces. Terrenos que no sirven absolutamente, que no se les ha dado ninguna utilidad y que luego hasta son objeto de que gentuza digan que son sus dueños sin tener ni siquiera los derechos para disponer de ellos. El gobierno no hace nada con estos terrenos porque ahora obviamente son propiedad privada, pero siguen igual de abandonados. Bueno, pues esa ruina, salvo alguno que otro, sigue siendo el legado maldito de la Revolución Mexicana que todos los gobiernos criminales de la masonería, del socialismo, celebran cada 20 de noviembre. Cada 20 de noviembre, los asesinos, violadores, ladrones, terroristas de la Revolución Mexicana que robaron los terrenos a sus legítimos dueños, se quejan. Yo por eso cuando escuchaba a un estúpido ejidatario, no hace muchos años, decir que decía que, bueno, además era una persona ya obviamente con algunos problemas mentales, decir que cuanto terreno se le ocurría que era suyo, y se inventaba que incluso otros narcopresidentes se lo habrían quitado o que lo habrían defraudado, seguro que en una borrachera se los dio. Pues esa mitología era algo realmente ridículo, ¿no? Porque decir, bueno, entonces tú querías el terreno para hacer absolutamente nada, para tenerlo lleno de basura, para tenerlo lleno de cadáveres, pues no sé, o sea, era simplemente el afán de acumular tierras y no darles ninguna utilidad. Al final, lo que tanto se decía por parte de la revolución que era combatir, que decían que eran latifundios, realmente no había latifundios antes de la revolución, todas las tierras eran prácticamente productivas, pues esos denominados latifundios, una tierra que no se usa para nada, vino precisamente con los ejidos. Entonces es una historia de fracasos tras fracasos y es a través de la Revolución Mexicana que tú puedes entender el atraso intelectual, económico, el atraso espiritual, todo lo que tú te puedes imaginar de la población mexicana. Si hoy la población mexicana es la burla del mundo por su atraso intelectual, por su mediocridad espiritual, por la mediocridad económica, esta gente no era así, o sea, el pueblo no era esto. Este pueblo de gente rara y con ideas absurdas del siglo pasado se fue conformando precisamente con los crímenes de la Revolución Mexicana. También ahorita que lo pienso sobre estos ejidatarios violentos que querían incluso volver a sacar el machete, bueno, tú me sacas un machete y yo te hago, yo creo que 20 agujeros con una ametralladora. Lo que yo pienso es, ¿cómo pueden
¿Cómo podían algunos de pronto ponerse tan soberbios diciendo esto o lo otro es mío, cuando recordarles que todos los ejidatarios son descendientes de asesinos y ladrones? No tienen derecho a ninguna tierra. Si quisiéramos retrotraer el derecho a los legítimos dueños, pues tendrían que venir mexicanos, bisnietos de hacendados de aquellos años, a reclamar todos los terrenos, que son hectáreas y hectáreas de terreno, que fueron robados durante la Revolución Mexicana. Qué interesante sería un movimiento como ese, ¿no? Brutal para muchas personas. Por fortuna, para la mayor parte de la población mexicana, no parece que haya un movimiento en el que se vayan a reclamar los legítimos derechos. Pero hoy gran parte de todo lo que está construido en México se construyó sobre algo ilegal, que fue la Revolución Mexicana. De principio a fin yo puedo ver incluso edificaciones, terreno tras terreno, puedo ver hectáreas a lo lejos que sé que fueron robadas a sus legítimos dueños durante la Revolución Mexicana. Es asombroso. Quizá y por eso México tenga aún tantos problemas, ¿no? Tendrá tantos problemas México porque realmente vivimos sobre una tierra manchada de sangre. Vivimos sobre una tierra... Digo, yo no, o sea, nosotros no hicimos eso, ¿no? Nosotros somos una nueva generación y nosotros no robamos ni matamos a nadie. Adquirimos legítimamente los terrenos. Pero es innegable que partes de estos terrenos, lo que fue en su pasado, fue arrebatado a la mala, fue robado. Gran parte de los terrenos sobre los que hoy se construyen las casas de los mexicanos fueron robados durante la Revolución Mexicana. Y eso ha dejado esto. Ha dejado zonas del territorio nacional completamente despoblados, ha dejado zonas muy peligrosas, muy oscuras, terrenos baldíos, donde no se hace absolutamente nada más que crecer la maleza, y uno que otro delincuente se mete para drogarse o asaltar a alguien o matar a alguien o dejar un cadáver ahí como hacen los narcotraficantes. Ese es el legado de la Revolución Mexicana y de gritos tan absurdos como la tierra es de quien la trabaja. Nadie la trabaja, pero la reclamaban para sí. También esto debe de explicar muchas otras cosas. Por ejemplo, ¿por qué un asesino, un ladrón y violador, y además desviado sexual, como Emiliano Zapata, tuvo luego enfrentamientos con su socio criminal, con Francisco I. Madero, con el presidente de México? El presidente de México era un vulgar ladrón y asesino, agente de los Rockefeller. Ellos financiaron el golpe de estado contra el presidente Díaz. Y pues al inicio de la criminal Revolución Mexicana, en 1910, todos parecían amigos. Un grupo de criminales tratando de derrocar a un solo gobierno, financiados por Estados Unidos. Siempre ténganlo presente. Las armas eran suministradas por Estados Unidos. Entonces, bueno, pues de Francisco Villa parecía que iba a llevarse bien, digo, si fuera un movimiento, así como nos lo presentan, ¿no? Porque nos presentan un movimiento idílico, ¿no? Así como fantasioso, ¿cómo decirle? Una palabra que ustedes entiendan más. Era como un movimiento de amistad, ¿no? Así como de amor, de amigos, de gente que quiere el bien, y pues pura mentira, puro asesino y ladrón. Era Francisco Villa, Emiliano Zapata y Francisco I. Madero. Y tenemos aquí incluso hasta los recortes de periódico en que Emiliano Zapata dice que va a matar al presidente Madero y que lo va a ahorcar desde un árbol alto en Chapultepec.
De modo que eso de que la Revolución Mexicana fue un movimiento heroico, nada de eso tenía que ver. Precisamente lo que le molestaba a Zapata, pues es que se concretó la revolución y no les iban a dar las tierras. O sea, los que estaban en la revolución era porque querían robar. Y él quería muchas tierras. Y lo desengañaron diciéndole, no, pues tú participaste en este movimiento criminal, te podemos dar cierto dinero, pero ¿sabes qué? No te vamos a dar todas esas tierras que tú quieres. Por tanto, pues para un criminal como Emiliano Zapata, creía que habían robado, que habían defraudado a la revolución. Aparte porque a los niños en las escuelas se les llena la cabeza de estupideces. Les dicen que la revolución era para que sufragio efectivo, no reelección, ¿no? Eso que para que ya no se reeligiera el presidente. Pues falso. La revolución no fue para eso, era para robar. Y obviamente que después se enojó Zapata porque no le iban a dar las tierras que él quería robar. Después, bueno, pues hicieron los que ya estaban en el gobierno, y mataron al mismo Zapata porque estaba muy impertinente, andaba robando y matando incluso personas en la Ciudad de México, y a él pues obviamente lo eliminan. A Francisco Villa lo eliminan no el gobierno de Estados Unidos ni tampoco el gobierno de México, sino un grupo de empresarios de ciudadanos y de empresarios que tuvieron que defenderse de él. Afortunadamente contratan a varios de su misma gente, de su mismo equipo, y lo asesinan. Porque era lo que era prudente después de que hubiera asesinado a tantas personas inocentes, acabar con Francisco Villa. Mucho se habla de que incluso unos libaneses se quedaron con parte de las tierras que él robó, porque él robó muchas haciendas, ¿eh? Eso es algo que ustedes a lo mejor no saben. Él tenía muchas propiedades, no era un líder pobre ni nada de eso. Él robó muchísimas tierras y haciendas, Francisco Villa, y esas tierras luego pasaron, habríamos de confirmar dónde están esas propiedades, pero se dice que pasaron a manos de una familia de libaneses de apellido Elías Ayub, que por cierto ahora son parientes del multimillonario Carlos Slim. Lo cual suena muy coherente, ¿no? Sobre todo porque ellos vinieron de por allá, de esa región. Pues entonces, de lo que tú te vas dando cuenta con la historia de México es que es una larga lista de ladrones y asesinos. Y yo digo que a lo mejor por eso México pues sigue como que, si lo queremos ver desde un punto de vista un tanto espiritual o esotérico, como que sigue pegando por ahí, ¿no? Como que por debajo de la mesa siguen ahí sonando. Imagínense las almas de tantas personas que murieron sin justicia. ¿Cuántas maldiciones pesan sobre México por todos los crímenes en los que ha participado gran parte de la población mexicana? Así como, por ejemplo, cuando se volca un tráiler que puede transportar cervezas, lo mismo que huevo o cualquier otro producto, bicicletas o motocicletas. ¿Qué es lo que hace la población perversa de México? Robarse las cosas. Son nietecitos, bisnietecitos o tataranietecitos de criminales de la Revolución Mexicana. Y siguen robando. Y serían capaces de matarnos por quitarnos lo que fuera. Es escoria de la sociedad lo que abunda últimamente en nuestro país. Eso nos refleja que la población mexicana ha involucionado mucho. Mucho ha involucionado. Es una población en gran parte envilecida, de muy malos sentimientos, de muy malas ideas, de muy malos comportamientos. Y por su misma indisciplina, son gente que no tendrá ningún papel protagónico en la historia de la humanidad. No vamos a tener grandes doctores, no vamos a tener grandes abogados, grandes políticos, no vamos a tener grandes artistas, poetas.
de esa población que se dedica a asaltar en los caminos federales, pues no puede surgir algo bueno. Ni lo esperábamos, porque sus abuelos fueron rateros y asesinos. No podemos esperar algo bueno en estas nuevas generaciones. Qué interesante es todo esto, porque yo digo, aunque no lo saben, aunque no lo sepa, el grueso de la población mexicana, por ahí, por debajo de la mesa, sigue, yo digo que por ahí sonando todas esas almas de todas esas personas que fueron asesinadas en la revolución y antes. Ahora que, por ejemplo, me quiero poner hoy un poco esotérico, porque un poco espiritual, un poco de ese, en ese, aprovechemos, ¿no?, que todavía estamos en noviembre, hablar un poco de ello. Bueno, pues sí, que como que hay un clamor, ¿no? Algo clama al cielo por venganza. Y yo creo que un país que se prestó a tantas cosas perversas no puede ser un país que esté en paz, ni en reconciliación, ni en progreso. Porque primero habríamos de pedir perdón, ¿no? Todas las familias de estos ladrones y asesinos tienen que pedir perdón. Luego, por ejemplo, se da mucho el caso de que por donde eran los caminos, porque en Estado de México, pero también más al norte, había rutas las cuales pues pasaban las diligencias, que eran ya sean autos, carretas, trenes, que estaban cargados de oro, de monedas, de centenarios. Y durante la criminal revolución mexicana, lo que hacía la escoria de la sociedad era asaltar precisamente esos trenes, esas carretas, matando obviamente a los custodios, a las personas que eran dueños de ello, y enterraban esos tesoros. De hecho, esto ha sido muy, muy sonado. En toda la parte del territorio de México se han estado encontrando tesoros. Hubo un reporte por ahí de la década de los 80s en Tepotzotlán, que encontraron un enorme tesoro, más de 100 barriles repletos con monedas de oro. Pero todo era origen de una impresionante, de una serie de asesinatos, de robos, con los cuales se acumuló eso. Entonces, al igual que se cuenta que luego ese oro está maldito, y según la experiencia, según lo que hemos visto, los que se encuentran a veces esos tesoros, pues no sé si sea porque México es un país, realmente les digo, tenemos un problema con gente muy muy mala que hay en nuestro país, pues sufren de asesinatos, de secuestros, de extorsiones. Es lógico que ocurra eso, sobre todo en un país como este. Pero también está la leyenda de que pueden ser cosas que estén malditas. Dinero maldito, oro maldito, es una historia recurrente. Yo, como todo, lo relaciono con el mundo del cine, que es lo que más me gusta, probablemente sí, es de las cosas que más me gustan en la vida, a lo que he dedicado. Podríamos hablar de hace poco una película algo extraña, muy violenta, no es aconsejable. Es parte del cine de terror, me van a decir que es de mal gusto. Y hasta tiene un título bastante icónico, ¿no? O sea, creo que es bastante claro desde el principio. La película del barco fantasma habla precisamente de eso, de un oro maldito, que va atrapando las almas de muchas personas. Yo puedo pensar en muchas cosas con lo de la Revolución Mexicana. Puedo pensar en muchas cosas, puedo pensar en todos los malos sentimientos, en todos los pecados que puede haber en el corazón de una persona. Acuérdense que Dostoyevsky decía que el corazón de las personas puede ser enorme. Y sí, ahí donde pueden haber sentimientos preciosos, nobles, como el amor, la amistad, también puede haber sentimientos de envidia, deseos de matar,
entre otras cosas. Lamentablemente el corazón humano es tan grande, tan vasto, que hay espacio para muchas cosas, tanto para las buenas como para las malas. Y hablando precisamente de eso, yo pienso que todos estos movimientos miserables, como la Revolución Mexicana, siempre estuvieron impulsados por la ambición, la envidia, el odio, el desprecio por los mejores. Por tanto, México en gran medida tiene lo que se merece, porque su población decidió apoyar a los peores asesinos y ladrones de la historia. Ahora, ¿tenemos salvación? Sí, sí tenemos salvación. Si no, no estaría hablando de esto. Si no, no estaría hablando de esto. Si yo fuera una persona que no creyera que el país tiene salvación, y además que mis ancestros fueron víctimas también de robos, pues en este momento de ver cómo se consumen todos en la desesperación, pues me estaría carcajeando, ¿no? Pero yo no creo que los descendientes tengan que pagar malditos, ¿no? Así como una maldición generacional, no creo que tengan que pagar por lo que hicieron los tatarabuelos o los tatarabuelos. Porque hoy estamos hablando de generaciones de tatarabuelos, tataranietos, de los que robaron en la revolución. Yo creo que si somos una nueva generación, y vaya que hasta resalta esto de la generación Z, ¿no? Los nacidos entre 1987 y 2010, pues ya podemos empezar a decir, hay que reconocer todas estas cosas que han pasado en México y hay que romper con este ciclo de mediocridad. En parte, la unión económica, esta dinamización de todo el mundo, la integración del mundo económicamente, puede ayudarnos a sepultar todo esto y ahora sí cerrar el ciclo, dejarlo en el pasado. Pero es todavía algo, algunos me dirán, todavía está en entredicho, yo no creo eso. Yo creo que hoy, si hablamos de mayorías, en el mundo somos más los que queremos el progreso económico y tecnológico. Ya no estamos en este momento, ya no es el momento en el cual una bola de imbéciles, ladrones y asesinos como Andrés Manuel López Obrador puedan intentar dictarnos el futuro. Son un estorbo para el progreso. Y los viejos resentidos y perversos que apoyan todavía este movimiento criminal también están próximos a irse. Entonces, nosotros debemos de enfocarnos, empezar precisamente en eso, en el progreso, en la dinamización y en eliminar todas estas viejas doctrinas de odio, ¿no? Yo por mi parte sepulto con los muertos, ¿no? Cualquier resentimiento o cualquier problema que haya tenido con alguna persona. No voy a transferir la venganza, que podría hacerlo, sobre los hijos de mis enemigos, sobre los nietos de mis enemigos. No tengo por qué hacer eso, porque soy un hombre justo. Y yo sé que Dios también es justo. Y si bien hay consecuencias materiales que seguimos padeciendo por todos los crímenes que se cometieron en la revolución, es momento de, primero, reconocer, ¿no? Pedir perdón, y también si tienes por ahí algún ancestro que haya participado en estos robos, en estos asesinatos, aunque a alguien le pueda dar pena, ponerlo en el basurero. Sí, decir, este señor fue una bestia, este señor fue un desgraciado y qué bueno que ya no esté entre nosotros. Las personas tienen que romper con los ciclos.
porque si no es como si tú abrazaras la maldición. Y parte de romper los ciclos es precisamente no hacer lo mismo que esos desgraciados, probablemente tu abuelo, tu bisabuelo, ¿no? No hacer lo mismo que ellos, porque en estas generaciones nos damos cuenta de que los que estaban antes se equivocaron y que no tenemos por qué seguir por ese camino. Poner, por ejemplo, ¿no? Poner ejemplos. Si había un infeliz ejidatario que tenía abandonados los terrenos nada más llenos de basura, de cadáveres improductivos, y ahora tú eres el sucesor, de alguna forma, ¿no?, de esos derechos, pues darle un buen uso, precisamente, a todo eso. No incurrir en la ilegalidad, ni en la pedantería, ni en el abuso, que ya sea lo que sea, ¿no?, haya dado previamente a ello. Y entender, ¿no?, entender que todo eso que se hizo, todo lo que se hizo en la revolución fue equivocado. Yo escucho últimamente también a mucho pseudohistoriador, me atrevo a decirles que son unos farsantes, porque con cobardía siempre intentan decir, bueno, pues se hizo esto mal, se hizo lo otro mal, pero es rescatable. Y entonces es cuando es incluso me dieran ganas, salvo que sea una historiadora, me dan ganas de darles una bofetada. Porque ese es el error que cometen muchos. Muchos, con el temor de no verse radicales, cometen la estupidez de decir, pero del movimiento de la revolución, ¿es rescatable? No, no es rescatable nada. Absolutamente nada es rescatable. Nada fue bueno durante el proceso de la Revolución Mexicana ni la separación de España. Tenemos que admitir, porque así es la justicia, la verdad, y el arrepentimiento, y sin arrepentimiento no puede haber perdón, también hay que decirlo, porque luego viene cada estúpido a decirnos que tienes que perdonar. Si no se arrepiente el desgraciado que nos hizo esto, si no se ponen las cosas justas, no puede haber perdón. Hay gente cuya memoria tiene que estar en el infierno de la historia y ser objeto de oprobio para todas las generaciones futuras. Así opera la justicia, implacable. No hay nada rescatable de tales crímenes contra la humanidad, de lo que se hizo en la Revolución Mexicana, que deja como resultado 2 millones de mexicanos muertos e incluso más. No hay nada rescatable. Si tú dices que a ti te gusta la Revolución Mexicana, es porque a lo mejor tus papás o tus abuelos fueron unos ladrones y asesinos que se hicieron de grandes terrenos en ese momento. Está bien, no te digo que los pierdas, ¿verdad? Pero viene de un origen malo, de un origen robado, de un origen indigno, por lo cual no hay ningún orgullo que tú puedas detentar. Ninguno, ni el más mínimo. No es tampoco justificación decir que otros lo habían hecho. Ninguno. No es nada rescatable de tales procesos históricos. No hubo nada noble, ni por un momento. Es que en el inicio tenían ideales. No hubo nada de eso. De principio a fin es inválido cualquier objeción. El resultado es malo. Ya pasaron prácticamente 100 años. En 2010 se cumplieron 100 años de ese golpe de Estado. Todo ha sido malo desde ese momento. Claro, no digo que no haya habido alegrías personales, conquistas personales, ¿no? Pero eso no es reivindicable. No es algo que se pueda festejar. Y es un crimen que en las escuelas se vista a los niños como rateros, como asesinos o como prostitutas, porque eso eran las Adelitas, golfas de los ladrones de la Revolución Mexicana. Tanto es así que no fue ninguna revolución de derechos, la Revolución Mexicana,
que las mujeres de esa maldita revolución, de ese maldito proceso de asesinatos y robos, no tuvieron ni un solo derecho. El derecho a votar les era negado. Nunca pudieron votar después de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana no les dio el derecho a voto, es lo que quiero decir. Importantísimo dato. Después, años después, con el criminal Lázaro Cárdenas del Río, él en persona bloqueó que las mujeres pudieran votar. ¿Por qué? Porque él decía, las mujeres son católicas en México, y le daba mucho miedo que ese voto católico se viera reflejado y nombraran un presidente católico. Entonces decían, no, ellas no deben de votar. Aunque simuló que él mandaba la iniciativa para que las mujeres pudieran votar. Lo hizo Lázaro Cárdenas del Río, creador del cártel de Sinaloa. El presidente Lázaro Cárdenas del Río fue el creador del cártel de Sinaloa, por el cual hoy hay tantos muertos todos los días. Él fue el que estableció la sede de producción de drogas en Badiraguato, Sinaloa, junto con un jefe de la mafia judía de Estados Unidos llamado Meyer Lansky, que envió a México para ese propósito a Benjamin Boxy Siegel y a su amante Virginia Hill. Ese era el capo de capos de la droga, Lázaro Cárdenas del Río. Una figura venerada por el satanista Andrés Manuel López Obrador como un héroe de México. También fue Lázaro Cárdenas el que entrega el control del petróleo mexicano a los Estados Unidos con la expropiación petrolera. La expropiación petrolera fue únicamente expulsar a nuestros aliados alemanes, holandeses, de poder participar en la explotación del petróleo con su tecnología. Todo se le entregó a Estados Unidos, todo el control militar de a quién le vendemos, de a quién no le vendemos, de cómo se exporta, de dónde se refina, lo hizo Lázaro Cárdenas del Río, traidor a la patria sumo. Un analfabeta además. De todo esto que les estoy contando, tenemos que aterrizar en que en el presente podría, incluso es algo que debería de hacer. Ahorita no creo poder hacerlo, pero deberíamos hacer la cadena, así como por ejemplo con los terrenos que no sirven para nada, son terrenos baldíos. Asimismo podría hablarles de qué otras cosas nos deja la maldita Revolución Mexicana. Nos deja en la miseria absoluta hasta el presente. A más de 100 años de eso, ya 115 serían, a 115 años de la criminal Revolución Mexicana, todavía México no se recupera de ello. No se recupera de ello como puedo señalar los terrenos repletos de basura, inservibles, terrenos completamente inútiles, inutilizados, baldíos. Que eso fue lo único que dejaron los ejidos de Lázaro Cárdenas del Río. Así puedo señalarles muchas otras cosas por las cuales hoy México está en la postración y es el último en todo, en ciencia, en tecnología, en economía, en todo el mundo, por culpa de la Revolución Mexicana. Que si no fuera por la maldita Revolución Mexicana, sería México un país probablemente más avanzado que los Estados Unidos de Norteamérica. Pero vino ese afán de destruirlo todo, que se materializa en la Revolución Mexicana. Porque además, al correr de los años, sí, la revolución fue derrocar al presidente, que nos daba prosperidad. Díaz, que ciertamente llevaba 30 y tantos años, pero si no gobernaba él, ¿quién iba a gobernar? Un criminal como Lázaro Cárdenas, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, Pascual Ortiz Rubio, Venustiano Carranza. Todos asesinos y ladrones. Pues no, definitivamente eso no era bueno que gobernara, no nos iba a dejar ningún beneficio. ¿Estamos? Era mejor que siguiera Porfirio Díaz y que no lo cuidara muchos años, ¿no? Porque, vaya, también era mortal. Sí, si no era la revolución, o sea, si se esperaban los criminales un ratito más,
nos iba a pasar eso. El señor Díaz iba a envejecer, iba a enfermarse, iba a morirse, y nosotros nos enfrentaríamos al problema de una sucesión presidencial en el que seguramente subiría uno de estos criminales como presidente de la República. O tal vez no, no sé si tenía sucesor. Son cosas, fíjese que además, que para un historiador también podremos preguntarnos. Digamos que no hubo revolución, el presidente Díaz pues ya estaba grande, envejece, se enferma y se muere. ¿Quién viene a sustituirlo como presidente? Lo más seguro es que uno de estos desgraciados. Y entonces, a lo mejor, y todos esos cambios horribles que nos postraron en la miseria, no se habrían dado con esa fuerza de una revolución que mata a 2 millones de personas, pero se hubieran dado, entonces también nos iban a fregar económicamente. Entonces, hay muchas cosas que a lo mejor también se hubieran tenido que pensar o determinar para que eso no hubiera ocurrido. Otra sería cuestionarnos cómo se pudo evitar la Revolución Mexicana, por qué medios. Pero, como dicen, el hubiera no existe. Y esta realidad tan cruda, tan triste, en el que Lázaro Cárdenas sigue matando a través de su cártel de Sinaloa, a través de su negocio de drogas que convirtió a México en un país de droga nada más. Un país de analfabetas, de tontos, de desempleados, de gente iletrada. Nada más pura droga. Un país de asaltantes, porque se ha revelado por las estadísticas que unos 30 y tantos millones de personas han sido asaltantes en la población mexicana. Digo entonces que si se quiere decir que siguen sonando los crímenes de la Revolución Mexicana, tal vez si sea eso que hoy hoy nos sigue como castigando, ¿no? Tantos crímenes para los que se prestó, para los que se vendió gran parte de la población mexicana, en la que fueron cómplices, da por resultado el país tan desequilibrado que hoy tenemos. Y nosotros, no estoy solamente hablando de las personas que somos descendientes de personas que no participaron en esos robos y asesinatos, sino también de los descendientes de los que sí participaron en ello. Tenemos la posibilidad de tener un nuevo país. Tenemos la posibilidad de sepultar todo esto en el olvido, o tal vez no en el olvido, pero sí reivindicar las cosas como son, quiero decir, poner las cosas en su sitio, y finalmente avanzar. Porque un futuro muy distinto, en el que es de esencialmente integración económica mundial, se viene. Y creo que con eso se van a empezar a borrar pues todas estas tonterías que se hicieron en la Revolución Mexicana o en la Cuarta Transformación, etcétera, ¿no? Todo fuera como cambiar una serie de leyes injustas que aprobó López Obrador, todo fuera como eso. Pero yo creo que importa mucho que la gente entienda, ¿sí? Entienda que tenemos también que desterrar a los malos historiadores, a los que no han sabido mantener la tradición de nuestro país y han intentado contaminar los depósitos de la memoria política de México. Porque contaminar los depósitos de la memoria política de México deja a las personas en la oscuridad y en la ignorancia. Si no sabes cómo era, si no sabes los orígenes de tu país, de ti mismo, los orígenes de tu familia, pues estás en mucha oscuridad. Si no sabes los orígenes de la propiedad que habitas, a la que llamas casa, pues también hay mucha oscuridad. Entonces, dejemos entonces todo lo malo en el pasado,
y abracemos el futuro y la vida, porque es lo que está en el presente. Y no se intente buscar en el pasado justificación para actitudes arrogantes, ¿no? Porque finalmente toda la humanidad tiene su origen en el pecado. Toda la humanidad desciende de la vileza de Adán y Eva, de servir al demonio. Por eso, en todos los aspectos, más en el espiritual, debemos de romper los pactos con el pasado. Yo sí odio el pasado, yo sí odio y desprecio el pasado de México. México da para un futuro próspero, el que se nos negó en la Revolución Mexicana, aún puede ser, de otra forma, desde luego, pero aún podemos ser un país de gente respetable, un país de gente decente y productiva, sin importar a qué nos dediquemos. Aún puede serlo. Todo está en que las personas no quieran oponer resistencia, porque todos aquellos que se opongan al progreso tendrán que ser aniquilados. El progreso, la integración económica, la dinamización, el futuro, no puede esperar a los mediocres. Serán barridos. No podrán ni siquiera oponerse. No saben de las armas que disponemos para cumplir lo que es el destino de la humanidad. La conquista de otros mundos incluso sería ya en lo que deberíamos estarnos enfocando en este momento. Y hay otros que quieren seguir en sus ideas atrasadas, antiguas, en sus complejos que les han heredado sus ancestros que eran más ignorantes que ellos. No es el tiempo de mirar atrás, es el momento de abrazar el futuro. Así lo veo yo y espero que muchas personas así lo comprendan. Pues es así como terminamos con esta tan impactante exposición del doctor Abascal, como siempre, el doctor Juan Bosco Abascal Carranza. Él es hijo de aquel hombre que le hizo la lucha a la Revolución Mexicana, a todo esto que les estábamos comentando, Salvador Abascal Infante. Él, por cierto que el padre de don Salvador Abascal Infante, don Adalberto Abascal del Río, como su apellido lo dice, era familiar del criminal Lázaro Cárdenas del Río. Era, creo que, su primo, si no mal recuerdo. Entonces, si alguna persona tiene por ahí algún ancestro que fue criminal de la Revolución Mexicana, vean, por ejemplo, que hoy no se dice eso con orgullo. Hoy hay personas que dicen, bueno, era familiar y todo lo que se diga, pero nosotros no fuimos así. Nosotros nos distanciamos de esa forma de vida. Todos tenemos en la familia una oveja negra, una persona que quisiéramos borrar de nuestro árbol genealógico, por lo que es, por lo que ha hecho. Yo tengo a varios, desde luego que sí. Pero eso no me define, porque ante los ojos de Dios, afortunadamente, ahora cada quien se hace responsable de lo que hace, a nivel individual. Ya no son los castigos como era, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el que todo el pueblo tenía que sufrir por las faltas de algunos. Aunque obviamente que todavía hay repercusiones en las acciones de unos que afectan a muchos. Cada quien se hace cargo de sus propios actos. Pero también es cierto que no debemos de ser cómplices de los malos actos de aquellos simplemente por ser familiares. Y nótese cómo hay personas en estas salas de conferencias, personas que dicen, pues sí, yo soy familiar de tal persona, de tal personaje histórico, pero no fue bueno. En realidad que no fue bueno. Y lo dicen con toda tranquilidad, con la paz de decir, a mí no me comprometan en nada de eso, de lo que hizo mi ancestro o un familiar.
Ellos fueron los que hicieron eso y yo no lo defiendo y yo no lo apoyo. Porque hay gente que, muy por el contrario, dicen con orgullo y con soberbia, yo me apellido Reyes Heroles. Un sujeto que le hizo tanto daño a México junto con López Portillo, ¿no? Y así podremos hablar de muchos por ahí apellidos de gentuza, porque realmente son apellidos sin alcurnia, sin ningún valor, que de gente que te dice con soberbia, mi tal ancestro fue partícipe, tu ancestro fue un miserable ladrón, un asesino. No es algo respetable ni algo digno de apreciarse. Pero es que se le denominó por parte, bueno, pues sí, porque los que ganaron la guerra son los criminales y como decía Friedrich Nietzsche, los que escriben la historia son los vencedores. Si yo ahora estoy tratando de reescribir la historia a la verdad, pues es porque sé que la verdad es victoriosa. Y con esa idea quiero que se queden. La verdad triunfa siempre, aunque sea al final. Hasta la próxima.